Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con este tutorial de Magento. En el video anterior creamos nuestro template y nuestro label handle, en el que tenemos nuestro template con la información hardcodeada. Así que lo que vamos a hacer en este video es crear un view model que nos va a proveer la información dinámica relacionada a la orden que estamos viendo. Así que bueno, vamos a eso. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva clase ViewModel. En la carpeta ViewModel vamos a crear nuestro order export view. Y esta clase, recordemos que tiene que implementar la interfaz de argument interface para que se pueda inyectar como ViewModel en el layout handle. Pero lo que vamos a decirle es copiar la referencia, voy a ir al layout handle y lo que voy a hacer acá es decirle que ViewModel type object va a ser de la clase ViewModel order export, va a ser un objeto de este tipo. Y en nuestro template vamos a obtener el ViewModel model igual a block de data ViewModel, y acá lo que vamos a decirle es que var ViewModel es de este tipo. Ok, ya tenemos la conexión entre el ViewModel, el layout handle y el template. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a implementar los métodos. Primero que nada, vamos a identificar qué métodos vamos a necesitar. Vamos a necesitar un método que nos genere nuestro link hacia el order view para volver a la vista del detalle de las órdenes. Vamos a necesitar nuestro export details, en el que vamos a tener la fecha de envío, de entrega, los merchant notes y si fue exportada o no la orden. Así que bueno, vamos a ello. Aquí en nuestro... Entonces, vamos a completar las funciones que vamos a utilizar. Vamos a necesitar, primero que nada, nuestro getOrderViewURL, que va a ser el de volver hacia atrás, así que vamos a crear una función public function getOrderViewURL, que por el momento va a devolver un string. Vamos a devolver este string. Vamos a definir un método que devuelva nuestros export details, public function getExport details, que no va a devolver un booleano, sino que va a devolver un objeto transport de export details. Esto está en nuestra interfaz API Data export details, así que vamos a copiarnos esta referencia y vamos a decirle que es interface, que esto va a devolver un order export detail interface, o bien va a devolver null. Acá vamos por ahora a decir que devuelve null. ¿Qué vamos a necesitar además? Vamos a crear un método que nos devuelva la orden asociada. O sea, vamos a necesitar un método que nos devuelva la orden, porque vamos a utilizar la orden para poder obtener la URL para volver hacia atrás. Así que vamos a dejar disponibilizado este método, public function getOrder. Y esto nos va a devolver un order interface. Va a devolver un order interface. O bien
no puede devolver null en caso de que no exista la orden. Así, en orden de interface o null. Y por último, vamos a crear una función, ya que si observamos la interfaz, recordemos que tanto el ship on como el export de add vienen en formato de datetime y nosotros tenemos que imprimirlos como string. Entonces vamos a crear un método que ya nos formatee estos datetime como string. Así que vamos a crear esta función, el function, y vamos a ponerle format date, que va a recibir un tipo datetime y va a devolver un string. Un string. Básicamente esto lo vamos a implementar. Okay. Estos serían nuestros métodos. Vamos a crearlos uno por uno. Primero que nada, el getOrderView. Para generar el getOrderView URL vamos a necesitar primero la orden para validar de que esta orden exista y obtener el ID. Entonces primero vamos a implementar nuestro getOrder. Para ello vamos a crear nuestro constructor, function construct. ¿Y qué vamos a utilizar? Bueno, como usamos en el viewModel anterior, vamos a usar la interfaz de params para leer el parámetro de order ID y poder cargar la orden, utilizando también el order repository interface. Así que vamos a ello. Vamos a utilizar el request interface y el order repository interface. Inicializamos. Entonces con esto ya podemos obtener el parámetro de order ID y devolver el order. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a leer parámetro order ID, request, el parámetro order ID, y vamos a decir que si no existe order ID vamos a devolver null. Caso contrario, vamos a hacer un try catch de is repository, order repository get order ID. Y en caso de error, vamos a hacer así. En caso de error, pero este es no such entity exception, vamos a devolver null. Caso contrario, devolvemos la orden. Perfecto. Con esto tenemos implementado el getOrder. Y con el getOrder vamos a implementar nuestro getOrderView URL. Para esto, como hicimos en nuestro otro viewModel, vamos a usar el URL Builder o la interfaz de URL Interface. Voy a copiarme esto de acá. Lo inyectamos en el constructor. URL Builder. Inicializamos la propiedad. Y vamos a utilizarla. URL. Aquí le vamos a pasar la ruta, que es sales order view, y el parámetro, que en este caso va a ser order ID de nuestro getOrder getID.
¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, primero que nada, vamos a cambiar esto. Vamos a alterar la orden y vamos a decir this get order. Y vamos a decir que si order es null, le devolvemos vacío. Caso contrario, vamos a devolver la ruta, pero vamos a usar la variable order. Get entity ID. Y esto es return. Y así devolvemos la ruta. Otro cambio que vamos a hacer acá es, acá nosotros cada vez que llamamos a getOrder estamos buscando el repositorio para este mismo order ID. Para evitar que esto se ejecute cada vez que se llama esta función, ¿sí? Siendo que si el order ID no cambia, la orden que va a devolver va a ser la misma, y evitar que vuelva a ejecutarse, vamos a guardar en una variable, en una propiedad, la orden. Así que aquí vamos a guardar, crear una nueva propiedad order, que va a ser null. Y esto va a ser de tipo null o de tipo order interface. Y ¿qué vamos a cambiar acá? Vamos a decir que si no existe, o si this order es null, vamos a realizar todo este cálculo, toda esta lógica de buscar el order ID en base, en base al parámetro order ID. Lo que vamos a cambiar acá es que esto va a ser this order es igual a null. Bueno, vamos a volver directamente null. Vamos a volver siempre null. Y aquí esta asignación, en lugar de guardar la variable order, va a ser this order. Y lo que vamos a devolver, la función, va a ser this order. Entonces, este order solo se va a calcular una vez. Es decir, si esta instancia, la instancia de esta clase, de este objeto, se está pasando entre diferentes métodos, entre diferentes clases, el método getOrder solo se va a ejecutar realmente una vez. Y con esto, digamos que ya tenemos armada nuestra clase. Nos falta el formatDate, que lo que vamos a hacer, vamos a utilizar la clase TimeZone de Magento. Así que vamos a utilizarla. Esta clase, esta interfaz, nos va a permitir formatear la fecha. Aquí lo vamos a inicializar. Es TimeZone Interface. Y TimeZone Interface nos va a permitir, con el método formatDate, formatear la fecha en el formato que nosotros queremos. Así que aquí simplemente vamos a devolver. Entonces vamos a utilizar el TimeZone formatDate. FormatDate. Y aquí vamos a pasarle, vamos a decirle que va a formatear nuestro datetime, que recibimos como parámetro, y vamos a definirle que use el formato, un formato long, que esto se define con una constante que ya está definida en PHP. Esto va a ser, copiar aquí, y de esta manera ya tenemos implementado nuestro formatDate. Por último, vamos a completar nuestro getExportDetails. Para eso vamos a crear un factory, una entidad usando un factory de getExportDetails. Para ello vamos a ir a nuestra interfase. Ya la tenemos inyectada. Export Interface. Y también vamos a utilizar el factory. Y lo vamos a inyectar. Inicializamos la propiedad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva entidad, un objeto.
updates. Y vamos a, primero que nada, vamos a setearle la información. Vamos a hacer la información hardcodeada para hacer una prueba con el frontend. Así que vamos a setearle el merchant nodes. Merchant nodes. Es una nota de prueba. Vamos a setearle también el ship on. Ship on. Es decir, que es un nuevo datetime. Y le vamos a poner 230715. Y por último, le vamos a decir, no le vamos a poner el export de add, pero le vamos a poner un set ID. Y le vamos a decir 100. Y ahora vamos a ver por qué lo del ID. Y vamos a devolver el objeto. Ya una vez que tenemos nuestro export detail, ahora ya vamos a do get from database. Vamos a ir a nuestro front, a nuestro template, y vamos a utilizar estos métodos para renderizar la información. Ya tenemos cargado nuestro viewModel, así que aquí lo que vamos a hacer es, primero que nada, export detail va a ser viewModel get export details. También vamos a tener la URL va a ser getOrderView URL del viewModel, que son los métodos que ya definimos acá. Y con esto lo que vamos a hacer ahora es decir, ok, primero que nada, back URL, vamos a mostrar el link solo si tenemos un back URL. Entonces le vamos a agregar un if back URL, vamos a cerrar. Si tenemos back URL, bueno, vamos a utilizarlo aquí y vamos a devolver back URL. Caso contrario, no se va a renderizar este botón. Si no tenemos export detail, si export detail es null, y vamos a cambiar esta validación y vamos a decir, recordemos que export detail puede devolver null o un order export detail interface. Entonces aquí lo que vamos a decir es, si export detail es igual a null o export details get ID es falso, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros cargamos de la base de datos, nuestros objetos export detail va a tener cargada la ID. Si por algún motivo hubiese fallado, ahora cuando nosotros completemos la búsqueda, el getID va a devolver vacío y por ende no vamos a tener el export detail y vamos a mostrar el mensaje de que no se encontraron detalles. Y en el else, que quiere decir que nuestro export detail sí tiene detalles, vamos a mostrar la información. Entonces de aquí lo que vamos a cambiar es que vamos a leer, vamos a decir, ship on va a ser, si export detail es distinto de null, entonces ship on va a ser export detail get on. Caso contrario, va a ser null. Aquí lo que vamos a utilizar va a ser esta variable que tenemos inicializada. Y vamos a reemplazar este string por ship on. Si ship on no es null, vamos a utilizar viewModel format date para formatear la fecha. Y si no, vamos a mostrar vacío. Para merchant nodes, vamos a mostrar directamente, vamos a devolver export details get merchant nodes. Que si está vacío, directamente esto va a devolver un string vacío, así que el echo va a funcionar, porque recordemos que esto es un echo. Y por último,
vamos a utilizar de export details has been imported. Recordemos que tenemos un método que se llama has been imported que nos devuelve verdadero o falso si fue exportado o no. Y vamos a utilizarlo para devolver un string. Si fue exportado, has been exported es true, vamos a mostrar yes. En caso contrario, vamos a mostrar no. Y esto, recordemos que lo vamos a hacer utilizando las traducciones de imagen con la función de doble guión bajo. Y ya con esto, si refrescamos, bueno, acá me está tirando un error, me dice que 7 get export detail on null en el order export view 7. Order export view 7, en la línea 7. View model, dice que data view model, ¿por qué? Porque view model, el data no es view model, sino que es view model con guión bajo. Por eso view model es null. Me está diciendo que view model es null y que no puede llamar a este método. Ahí lo obtenemos correctamente, estaba mal esa parte. Y refrescamos. Dice, ok, export view model 7 sigue arrojando el mismo error. El problema acá es que también tenemos que borrar caché y la carpeta generate porque modificamos los argumentos del bloque que se están inyectando. Entonces tenemos que borrar esto. Ahora sí, refrescamos y nos dice que estamos llamando un método undefined forma data de export view 85. Ok, vamos a ver export view línea 85. 85 que es format dates, no format data. Eso no funcionaba. Ahora sí, refrescamos y sí, ahora ya tenemos cargado nuestro link hacia atrás. Hago clic, vamos a los detalles, volvemos y vemos que los datos que tenemos aquí son los que está devolviendo nuestro view model, que por ahora son hardcodeados. Yo acá cambio el texto, refresco, vamos a ver que es esta la información que estamos devolviendo. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es terminar de completar este get export detail. Para eso vamos a utilizar nuestro repository de order export detail repository. Así que vamos a directamente copiarnos esta interfase. Vamos a inyectar. Una vez inyectado nuestro order export detail repository, vamos a utilizarlo en nuestro método get export detail. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar el método getList, para lo cual también vamos a tener que inyectar el Criteria Builder Factory, hacer Criteria Builder. Así que vamos a inyectar esto. Esto es Magento Framework Search Criteria Builder. Criteria Builder, este mismo. Hasta aquí, Magento Framework API Criteria Builder. Lo vamos a inyectar también en nuestro constructor. Inicializamos. Y ahora sí, vamos a utilizarlo aquí. Bueno, primero que nada necesitamos el order ID, porque vamos a buscar por order ID. Así que tenemos dos opciones. Podemos usar get order y obtener el entity ID. Sería la mejor opción, así como hicimos en el get order view URL. Así que vamos a utilizar esta misma lógica. Por aquí. Lo único que en caso de que no exista orden, vamos a devolver null. En caso de que exista orden, ya podemos saber que nuestro ser criteria va a ser ser criteria builder, add filter
Vamos a filtrar por Order ID y va a ser nuestro Order Get Entity ID. Y este Circuit Area lo vamos a utilizar. Results is order repository get list y pasamos nuestro Circuit Area. Podemos llamar al método create una vez que creamos los filtros para generar nuestro Circuit Area. Estos results ahora lo vamos a validar y vamos a decir if results que total count es mayor a 0, tenemos que devolver el primer ítem. Entonces podríamos pensar que items es igual a results get items, que podríamos devolver ítem sub 0, pero no podemos asegurar que el índice 0 es la primera opción porque no sabemos si se arman así o no. Entonces aquí lo que vamos a utilizar va a ser devolver el primer elemento usando reset. Reset es una función de PHP que nos va a cambiar el puntero hacia el primer elemento en vez de cambiar del arreglo hacia el primer elemento. El problema de esto es que se pierde la referencia del arreglo. Pero nosotros no lo vamos a seguir utilizando, así que no hay problema. Y en caso de que esto no sea mayor a 0, vamos a devolver null. Lo vamos a borrar. Y ahora vamos a probar. Vamos a borrar caché, borrar generate porque estuvimos cambiando los constructores. Vamos a refrescar. Y vemos que ya está cargando la información desde la base de datos de Order Export. Esto lo podemos validar si vamos a la base de datos que tengo para la orden 4 y para la orden 1 datos 1 y 5. Tenemos estos textos. Entonces yo voy a la orden 1, por ejemplo, vengo a My Orders, vengo a la orden 1, voy a Export Detail, vamos a ver los detalles del export. En cambio, si vamos a la orden 7, vemos que los detalles del export no están. ¿Por qué? Porque no tenemos export de esta orden. Si nosotros lo exportaríamos, por ejemplo, export, acá, vamos a decirle ID7, vamos a poner la ayuda, los parámetros, no recuerdo exactamente, ID7, vamos a decirle notes, exportando orden 7, para video de front. Y vamos a decirle que el ship date va a ser el 23, 08, 10 de agosto. Exportamos. Nos va a indicar que se exportó la orden. Vamos en la base de datos, se genera la nueva entrada. Y en el frontend, si yo ahora refresco, vamos a ver la información que acabamos de exportar la orden 7. Aquí una cosa que quedó pendiente es que aquí vemos que tiene un título que dice My Accounts. Lo vamos a cambiar lo mismo que este tab. Esto es porque está tomando desde el layout default el título. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modificarlo. Tenemos algunas formas para cambiarlo, pero como sabemos que nosotros vamos a estar cargando nuestro view model en esta vista, vamos a aprovecharnos del método o de la clase PageConfig que nos va a permitir modificar esta información. Para esto vamos a nuestro ViewModel. Vamos a utilizar la clase PageConfig, Framework View PageConfig. Vamos a inyectar.
¿Y qué vamos a decirle? Bueno, vamos a inicializar la propiedad antes de utilizarla. Y aquí mismo, dentro del constructor, vamos a utilizar pageConfig para cambiar el título. ¿Qué título vamos a poner? El mismo que tiene cuando estamos observando los detalles de una orden, que es básicamente order y el número de orden. Para esto también necesitamos la order, así que vamos a hacer uso del método getOrder. Y vamos a decir order es igual a thisGetOrder. Esto ahora lo vamos a hacer el constructor y ahora voy a explicar por qué. Y le vamos a decir if order con pageConfig podemos obtener el título de la página. pageConfig tiene la referencia de la página que estamos renderizando en este momento. Obtenemos el título, llamamos a set para cambiar el título y utilizamos la funcional de Magento de los dos guión bajos para traducciones. Y aquí lo que vamos a decirle es order y el espacio por 101, y esto lo vamos a pasar una variable que va a ser el increment. ¿Por qué lo hacemos acá? Bueno, porque como comentaba antes, sabemos que esto se va a ejecutar cada vez que se cree una instancia de este viewModel. Sabemos que este viewModel solo lo vamos a utilizar acá. Entonces, cuando se esté generando el layout, cuando el layout se crea, o sea, en realidad, cuando el controlador index llama a factory create, que llama al layout, nuestro layout handle va a inyectar o va a crear una instancia de order export view y va a ejecutar este constructor. En este momento, con este método, estamos cambiando el título de la página que se está renderizando. Y esto se va a ejecutar una sola vez. Y además, ya tenemos inicializada la orden en ese momento, para lo cual el resto, cuando se llame para generar la URL, o si lo utilizamos también, cuando se utiliza dentro de el export detail, ya está inicializada, y por eso hicimos este if this order para no estar ejecutando, como comentaba antes, este código múltiples veces. Y ya con esto, si refrescamos, bueno, en realidad si voy a export detail, vamos a ver que el título ya se modificó y está mostrando el detalle de la orden, el número de orden, y aquí en el título del tab también se modifica. Ahora sí, con esto completamos este video. Gracias por ver, hasta luego.